Empezamos. Ok, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Ingeniería en Biotecnología, específicamente en la materia de Biología Molecular, y vamos a compartirles un poco sobre el tema de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Vamos a empezar primero con la definición. La definición nos dice que los ácidos nucleicos son moléculas portadoras de la información genética que son biopolímeros de gran peso molecular estructurados por otras subunidades estructurales como los monosacáridos, también conocidos como nucleótidos. También los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y expresión de la misma información genética. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, estos unidos por enlaces con el fosfato. Según la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en dos. Uno es los ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, y este se encuentra en el núcleo celular y en los organelos. Y el ácido ribonucleico, el ARN, que se encuentra y actúa en el citoplasma. Estos dos se encuentran en todas las células eucariotas, procariotas y virus. El ADN nos sirve como almacén de la misma información genética y se encuentra en los cromosomas del núcleo, en las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas el ADN se encuentra en un único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información que se encuentra en el ADN hacia comportamientos celulares. También se encuentra en el núcleo, en el citoplasma, en la matriz mitocondrial y en el estroma de citoplastos, y viene en el citosol de las células procariotas. El grado de polimerización puede llegar a ser muy alta, haciendo que estas moléculas sean unas de las más grandes conocidas. Esto porque son constituidas por millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. Es algo parecido como la formación de las proteínas, que son polímeros lineales de aminoácidos. Pero los ácidos nucleicos lo son, pero de nucleótidos. La calidad de la secuencia de los nucleótidos implica la existencia de la misma información. De hecho, también los ácidos nucleicos constituyen la información de todas las proteínas de la célula. Existe una relación entre estas dos llamada el código genético, que establece la forma de la secuencia de tres nucleótidos en un ácido nucleico correspondiente a un aminoácido en una proteína. También los ácidos nucleicos son moléculas
como ya les había dicho anteriormente, que contienen la información genética de los organismos y son los responsables de su transmisión hereditaria. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió la alusión del código genético y la determinación del mecanismo y el control de la síntesis de las proteínas y el mecanismo de transmisión de la misma información genética de una célula madre a sus hijas. Sabiendo la definición, vamos a pasar con la composición. En la composición existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. La diferencia más notable entre estas dos es que el ADN está constituida por una cadena doble y el ARN es una sola cadena sencilla. La composición básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, que está compuesto por 3 componentes. Una de ellas es la base nitrogenada, que son moléculas heterocíclicas que sus anillos están formadas por carbono como por nitrógeno. De las bases nitrogenadas se pueden hacer 2 divisiones, la purina y la purimidina. Las purinas se sintetizan en el hígado y las pirimidinas lo hacen pero como bases libres. La pirimidina, la purina es una estructura cíclica de 8 puntos o de 9 átomos. Es un hexágono pentágono, es decir, tiene 4 nitrógenos y 5 carbonos. Tipos de purina está la adenina, la guanina. Estas dos se encuentran tanto como en el ADN como en el ARN. Y la pirimidina, esta es una estructura igualmente cíclica, pero esta de 6 puntas o 6 átomos, que es hexagonal, cuenta con 2 carbonos y 2 nitrógenos. Tipos de pirimidina se encuentra el citosoma, la citosina, la timina y el uracilo. La citosina se encuentra en el ADN y en el ARN, la timina nada más en el ADN y el uracilo solamente en el ARN. Después pasaremos a la pentosa. La pentosa está constituida por 5 carbonos, es decir, es un azúcar. La pentosa que contiene el nucleótido pueden ser 2. Una es la D-ribosa para el ARN y la otra es la D-desoxirribosa en el caso de del ADN. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la primera tiene un grupo OH en el carbono 2, mientras que en la otra solo se encuentra un hidrógeno. Después pasamos con el fosfato o el grupo fosfato,
que es el grupo es el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y también de que le dé características ácidas. El fosfato se enlaza al carbono 5 de la pentosa de un nucleócido y bueno, la unión de una base nitrogenada a una pentosa da como resultado un compuesto llamado nucleócido. Pasamos a la otra, por favor. Ok. Los nucleócidos, como ya les había dicho, son la unión de una base nitrogenada a una pentosa, dando como resultado un compuesto conocido como nucleócido. Este enlace se hace o es un enlace llamado N-glucosídico y se encuentra entre el carbón 1 de la de una ribosa o desoxirribosa a un nitrógeno de la base, en el caso de las purinas, en el primer carbono, y en el caso de la purina en el carbono 9. Pero esta al momento de tener su enlace o su unión, pierden una molécula de agua. Y la unión de una base nitrogenada con un azúcar más un grupo fosfato o fosfórico genera un nucleótido. Que estos se forman, como ya les había dicho, por la unión de un fosfato al carbono 5 de una pentosa, que a su vez la pentosa lleva unida el carbono 1 con una base nitrogenada. Se forman cuando se une un ácido fosfórico a un nucleócido en forma de ion fosfato mediante un enlace estéreo en algunos de los grupos OH del monosacárido. Después pasaríamos a ver la nomenclatura, que en el caso de las ribosas, solamente a la terminación se le agrega ina, y en el caso de las desoxirribosas, primero se les pone como el sufijo dexo o dependiendo, pero al final se le continúa con su sufijo isa. Dependiendo también la cantidad de fosfatos que tenga, más bien de, pues sí, de moléculas de fósforo que tenga el fosfato, es el nombre que se le da como monofosfato, difosfato, trifosfato. Y pasaríamos a la estructura. Ok. En la estructura encontramos la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria, se sabe que el ARN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosas y las bases nitrogenadas
se hallan formando los nucleótidos del ADN son la adenina, guanina, citosina y timina. No aparecen el uracilo. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer núcleo y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, se dice que la secuencia de nucleótidos se ordenan de 5 a 3. La estructura secundaria del ADN fue una propuesta por James Watson y Francis Crick y la llamaron el modelo de la doble hélice del ADN. Este modelo está formado por dos hebras de nucleótidos. Estas dos hebras se sitúan de forma antiparalela, es decir, una orientación en sentido 5-3 y la otra de 3-5. Las dos están paralelas formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas cuando en una hebra encontrada se encuentra la adenina, en la otra se va a encontrar la timina. Y cuando en una hebra se encuentra la guanina, en la otra se va a encontrar la citosina. Las bases enfrentadas son las que constituyen o los que hacen los puentes de hidrógeno. Y la adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina y la guanina forma 3 puentes de hidrógeno con la citosina. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en contra del sentido de las manecillas del reloj. Las vueltas de estas hélices se establecen mediante los puentes de hidrógeno y esta estructura permite que las hebras que se forman por duplicación del ADN sean copiadas, o sea, una copia complementaria. Esto en cada una de las hebras existentes. La estructura terciaria, el ADN es una molécula muy larga en algunas especies. Sin embargo, en las células eucariotas se encuentra alojado dentro del mismo núcleo. Cuando el ADN se une a una proteína básica, la estructura se compacta aún más. Las proteínas básicas son las histonas o las protaminas. La unión de las histonas generan estructuras que se llaman nucleosomas y cada nucleosoma está compuesta por una estructura voluminosa denominada core, seguida por un eslabón o ancla. También el core está compuesto por un octámero de proteínas e histonas que son denominadas como H2A, H2B, H3 y H4. Cada tipo de histona se presenta en número par y estas estructuras están rodeadas
por un tramo de ADN que da una vuelta sobre ellas. El eslabón está formado también por un tramo de ADN que une a un nucleosoma con otro y una histona. El conjunto de la estructura se le denomina como fibra de cromatina y tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas unidos por estos eslabones. El ADN debe también encontrarse un poco más compactado en el núcleo, en el caso de los espermatozoides, el ADN se une a una proteína de carácter básico denominada protamina. Y también el ADN se enrolla sobre estas proteínas formando una estructura más compacta, llamada estructura cristalina del ADN. En la estructura cuaternaria, la cromatina en el núcleo tiene un grosor de aproximadamente 3 por 10 a la menos 8 metros y la fibra de la cromatina se empaqueta formando una fibra de cromatina. El enrollamiento que sufre el conjunto de los nucleosomas recibe el nombre de selenoides y los selenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interbásico de la célula coriota. Y cuando esta célula entra en la división, el ADN se compacta aún más y es cuando se forman los cromosomas. Pues por mi parte sería todo y pasaríamos con mi compañera Yaret Remedios. Gracias. Bueno, yo soy Yaret. Yo voy a empezar con los tipos de doble hélice del ADN. Porque del trabajo del bioquímico Phoebus-Levene y otros, los científicos del tiempo de Watson y Crick sabían que el ADN se componía de sus unidades llamadas nucleótidos. Aquí les voy a dar una pequeña advertencia. Espero que hayan tomado nota y recuerden claramente los puntos que se vieron anteriormente, porque van a ser reutilizados continuamente a partir de ahora y para que no se pierdan. Bien, un nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas: adenina A, timina T, guanina G o citosina C. Los nucleótidos del ADN forman cadenas unidas por enlaces covalentes, los cuales se forman entre el azúcar desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato del siguiente. Este arreglo resulta en una cadena alternante de grupos desoxirribosa y fosfato en el polímero del ADN, estructura conocida como el esqueleto azúcar-fosfato. La estructura del ADN representada según el modelo de Watson y Crick, como podemos ver en la imagen, que sería el modelo de en medio, el DNA-B. Es una hélice dextrogira de doble cadena antiparalela, como mencionó mi compañera. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas del ADN. Según el modelo original de Watson y Crick, son 2 puentes de hidrógeno entre las bases de cada par. Hoy sabemos que G y C forman un puente adicional.
tal que los pares AT forman 2 puentes de hidrógeno en total, mientras que los pares GC forman 3. Lo que acabo de decir es, si no recuerdan, a G nos referimos a la guanina, la C a la citosina, la A a la adenina y la T a la timina. A continuación les daré una descripción de los diferentes tipos de hélice, más bien sus características principales. El DNA aparece en condiciones de escasa humedad y menor temperatura. Presenta surcos recurrentes, aunque de proporciones distintas, más amplias y menos profundas para el surco menor. Además de una estructura más abierta, con las bases nitrogenadas, más alejadas del eje de doble hélice, más inclinadas respecto al horizontal y más simétricamente en el centro. Se forman a partir de la desatración. El ADNB o DNA como AB, como dije anteriormente, que es el modelo original, es la estructura regular que par de bases del mismo tamaño deja surcos mayores y menores sucesivamente, con variación de 35 grados respecto al anterior para permitir el acceso a las bases nitrogenadas desde el exterior. Tiene 12 pares de bases o giros, son de AT y GC. Tiene 2 cadenas antiparalelas que se enfrentan y con los grupos azúcar fosfato en el interior y las bases nitrogenadas en el exterior. Se origina como consecuencia de la unión de una proteína al ADN, cuyo caso más obvio son las histonas y el ADN completamente curvado en torno al nucleosoma. Al final tenemos el ADNZ. Se trata de una doble hélice con giro a la izquierda, que se le llama lebogira. Es un esqueleto en zigzag, como se puede ver en la imagen, siendo común en las secuencias que alternan purinas y pirimidinas, que son la guanina citosina, por lo que requiere una concentración de cationes mayor a la del ADNB, y su característica principal es que es más estrecha y alargada. Como pueden ver en la imagen, tenemos diferentes representaciones de cómo se verían, de por qué son más estrechas, cómo se ven, y aunque de alargadas podemos ver que no difieren mucho, pero sí varían su tamaño. En esa, como pueden ver, está en zigzag en vez de los curviados que se ven en los otros modelos. Se parece que está estrujadita. Su formación se produce durante la transcripción de genes al verse favorecida por un elevado contenido de guanina-citosina. Curiosamente, después de la transcripción de genes, se vuelve a tomar la forma original del ADNB. A continuación veremos el ARN. El ácido ribonucleico es una molécula similar a la del ADN. Como dijo mi compañera, su principal diferencia es que es una cadena sencilla. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar, ribosa, y grupos de fosfato de forma alterna. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las 4 bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Hay diferentes tipos de ARN en la célula: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Más recientemente se han encontrado algunos ARN de pequeño tamaño que están involucrados con la regulación de la expresión genética, pero eso no lo vamos a ver ahorita. El ARN o ácido ribonucleico es un ácido nucleotídeo similar en estructura al ADN con algunas diferencias sutiles. La célula utiliza el ARN para una serie de tareas diferentes. Una de estas moléculas se llama ARN mensajero o ARNM. Como dije anteriormente, es la molécula de ácido nucleico cuya traducción transfiere información del genoma a las proteínas. Otra forma del ARN es el ARNT,
o el de transferencia, y moléculas de ARN no codificantes superintensas que físicamente llevan los aminoácidos al sitio donde se lleva a cabo la traducción, que permiten que sean ensamblados en las cadenas de proteínas en dicho proceso. Como pueden ver en la imagen, tenemos una representación de sus estructuras que son más fáciles de asimilar. Los tipos de ARN, como dije, son el ARN mensajero, el ARNT y el ARN ribosomal o ribosomático. ¿Sí? Veremos el ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula de cadena simple, complementaria a una de las cadenas de ADN de un gen. El ARNM es una versión del ARN del gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma donde se fabrican las proteínas. Durante la síntesis de proteínas, un orgánulo llamado ribosoma se mueve a lo largo del ARNM. Lee su secuencia de bases y utiliza el código genético de traducir cada triplete de 3 bases o codón en su aminoácido correspondiente. En la imagen podemos apreciar las fases del ARN mensajero: la transcripción, la valoración del ARN y al final su traducción. El ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARNT, como dije, de transferencia, tiene 2 áreas importantes: una región de trinucleótidos denominada anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. El ARN de transferencia es el enlace clave entre la transcripción del ARN y la traducción del ARN en proteína. El ARN de transferencia es complementario del anticodón con los codones específicos en el ARN mensajero. También el ARN de transferencia es el que lleva el aminoácido que codifica para el codón. Así que es un enlace clave entre los aminoácidos y el codón en el ARN. Podemos ver una representación en la imagen. El ribosomal o ribosómico es el tipo de ARN más abundante en las células y está formado por una sola cadena de nucleótidos, aunque presenta regiones de doble hélice intracatenaria. Las secuencias de ARNR son ampliamente utilizadas para reducir relaciones evolutivas entre organismos, puesto que se encuentra en todas las formas de vida. El ARNR es el que contribuye a dar a los ribosomas su forma canalada, al condicionar la posición de las proteínas, posibilitando la unión a su estructura del ARNM, los ARNT y de la proteína que se está sintetizando. Supone el 75% del ARN celular en procariotas y el 50% en eucariotas. A continuación vamos a ver el ARN, la transcripción del ARN y la replicación del ARN, empezando por la replicación. En la replicación del ADN es semiconservativa. Eso significa que cada una de las cadenas en el ADN bicatenario funciona como molde para producir 2 cadenas nuevas. La replicación depende del apareamiento de bases complementarias, es decir, el principio que se explica con las reglas de Chargaff. La adenina A siempre se aparea con la timina T y la citosina C siempre se aparea con la guanina C. Mi compañera anteriormente habló sobre esto, aunque no especificó, no se metió más en el tema. Yo tampoco me voy a meter más en el tema. La replicación del ADN ocurre en la ayuda de varias enzimas. Esas enzimas abren las moléculas de ADN cuando rompen los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas a las 2 hebras. Cada hebra sirve como un molde para la creación de una nueva hebra complementaria. Las bases complementarias se unen unas con otras, AT y CG. La principal enzima involucrada en esto es la ADN polimerasa, que es
que une los nucleótidos para sintetizar la nueva hebra complementaria. La ADN polimerasa además revisa cada nueva hebra de ADN para asegurar que no hay errores. El ADN se produce de diferente forma en las dos cadenas en una horquilla de replicación. En una cadena nueva, la cadena líder, corre de 5 a 3 hacia la horquilla y se forma de manera continua. La otra, la cadena rezagada, corre de 5 a 3 en dirección opuesta a la horquilla y se forma en pequeños pedazos llamados fragmentos de Okazaki. Los errores conceptuales más comunes son que la replicación del ADN no es lo mismo que la división celular. Esto puede sonar confuso. Me explico. La replicación ocurre antes de la división celular, durante la fase S del ciclo celular directamente, es lo que nos estamos refiriendo. Sin embargo, la replicación solo se refiere a la producción de nuevas cadenas de ADN, más no de nuevas células. Algunas personas piensan que la cadena líder del ADN se sintetiza en la dirección A3, mientras que en la cadena rezagada el ADN se sintetiza en dirección 3 a 5. Entonces no es el caso. La ADN polimerasa solo sintetiza ADN en la dirección 5 a 3. La diferencia entre las cadenas líder y rezagada es que la cadena líder se forma hacia la horquilla de replicación, mientras que la cadena rezagada se forma en dirección contraria y se aleja de la horquilla de replicación. En la transcripción, el proceso por el cual se genera una copia de ARN a copiar la secuencia de un gen. ¿Qué es lo que es este proceso? Esta copia llamada una molécula de ARN mensajero o ARNM deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de la proteína que codifica. La transcripción tiene 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación, la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscritos en bacterias tiene su propio promotor. Una vez unida la ARN polimerasa, separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. En la elongación, una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5 a 3. El transcrito de ARN tiene la misma formación que la cadena de ADN contra la molde codificante en el gen, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. En la terminación, las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. A continuación, veremos una mejor forma de entender este proceso. Es más simple. Primero es la replicación, que es todo el proceso que vimos. Pasa el ADN, está la transcripción. Entonces, pasa por el ARN mensajero y llega hasta el ribosoma produciendo la proteína y ya se sintetiza. Ese sería todo de mi parte. Estas son nuestras bibliografías, por si gustan buscar el material que nosotras investigamos para que puedan verificar la información.